Los sellos de correo sirven para mucho más que simplemente enviar su correspondencia. Durante más de 1500 años, el Servicio Postal de los Estados Unidos, por medio de su programa de estampillas, ha venido celebrando las personas, eventos e hitos culturales que componen nuestra singular experiencia americana. Los sellos de correos de los Estados Unidos ayudan a contar la historia del patrimonio que compartimos, el cual es inmensamente rico gracias a su diversidad. Este folleto celebra las personas, lugares y logros hispanos que hemos honrado en nuestras estampillas de correos. Entre ellos figuran exploradores, pioneros, estadistas, atletas, animadores, artistas y educadores, personas que han hecho una gran diferencia en nuestra cultura y nuestra historia. Desde los tiempos precoloniales, los hispanos han contribuido a la historia y el desarrollo de las Américas. Cuando desembarcaron los peregrinos del Mayflower en Plymouth Rock, ya existían ciudades en crecimiento en Florida, el suroeste y el Caribe. Actualmente los hispanos siguen influyendo en todos los aspectos de nuestra sociedad. Durante los años transcurridos hasta 1869, cuando el Servicio Postal emitió la primera de las 60 estampillas mostradas en este folleto, hemos venido narrando su historia en nuestros sellos de correos, la cual continuaremos narrando en años venideros. Al igual que nuestra nación, el servicio postal ha evolucionado y crecido con el transcurso del tiempo. El proceso de transformación es parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Continuaremos transformándonos para hacer frente a los desafíos que nos presenta el siglo XXI, de modo que podamos ofrecer un servicio de correos económico y confiable a todos en América, no importa a quién ni en dónde. Desi Arnaz. Desi Arnaz, cuyo verdadero nombre era Desiderio Alberto Arnaz, huyó con su familia de su ciudad natal, Santiago de Cuba, en 1933, a raíz de una revolución. Después de trabajar brevemente con Javier Cugat en Nueva York, Arnaz regresó a Miami, donde introdujo la conga. Tal fue el éxito alcanzado por la conga que Arnaz retornó a Nueva York a fundar su propia orquesta. En 1939 le ofrecieron un papel teatral en Broadway en la comedia musical Too Many Girls, en cuya versión cinematográfica luego interpretó el papel principal. Allí conoció a Lucille Ball, su futura esposa. Durante sus 2 años de servicio militar en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, actuó ante las tropas. Luego fue director de orquesta en el programa de radio de Bob Hope de 1946 a 1947. En 1949, Ball y Arnaz fueron los cofundadores de la empresa Desilu Productions, cuyo propósito fue presentar la comedia televisada I Love Lucy, la cual fue difundida por un periodo de 6 años por la Columbia Broadcasting System y se convirtió en el programa de televisión más exitoso de la historia. Estampilla emitida en 1999. Simón Bolívar. El general sudamericano Simón Bolívar, conocido como el Libertador, logró la independencia de lo que son ahora 6 naciones y se le considera una de las principales figuras militares de la historia de Sudamérica. Sus victorias ayudaron a Bolivia, llamada así en su honor, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela a independizarse de España. Se han emitido 2 estampillas en honor a Bolívar, una de 8 y otra de 4 centavos, en la serie de Paladines de la Libertad. Estampillas emitidas en 1958. Juan Rodríguez Cabrillo. En 1542, Juan Rodríguez Cabrillo, soldado navegante y explorador, dirigió la primera expedición europea a las costas del actual estado de California. Poco se sabe de la primera parte de la vida de Cabrillo. Algunos biógrafos dicen que nació en Portugal y que vivió la mayor parte de su vida en España, pero otros aseguran que nació en España. Sus descubrimientos tardaron muchos años en ser reconocidos y apreciados, porque España no reclamó el territorio de California hasta fines del siglo XVIII, cuando comenzó la colonización. El servicio postal ha emitido una estampilla de 29 centavos en su honor. Estampilla emitida en 1992. César Chávez. César Chávez es conocido principalmente como el fundador de United Farm Workers of America en 1962. Continuó actuando como presidente de esa organización y trabajando por la causa de los derechos humanos hasta su muerte. Su experiencia como trabajador agrícola migratorio desde los 10 años de edad sirvió de inspiración a sus esfuerzos por ayudar a otros a conseguir salarios equitativos, seguros médicos, derechos de pensión y otros derechos y protecciones.
Según Paul Chávez, hijo de César y presidente de la Fundación César Chávez, el sello conmemorativo César Chávez es un instrumento poderoso para dar a conocer su importante legado a las nuevas generaciones de estadounidenses y enseñarles que con determinación y trabajo arduo pueden mejorar sus propias vidas y sus comunidades. Estampilla emitida en 2003. Dennis Chávez. En calidad de senador de los Estados Unidos, Dennis Chávez luchó a favor de los derechos de los residentes hispanos y los indígenas norteamericanos en su estado natal de Nuevo México. Fue senador durante 27 años, de 1935 a 1962, y firme defensor de los derechos civiles, con lo que abrió camino para las leyes que surgieron posteriormente. Mientras que otros evitaban hablar de la discriminación contra los hispanos o negaban su existencia, el senador Chávez no temía introducir el tema en época de elecciones y en la política general. Se le rinde homenaje en una estampilla de 35 centavos de la serie de Ilustres Ciudadanos Estadounidenses, estampilla emitida en 1991. Roberto Clemente. Siempre se mostró orgulloso de sus raíces hispanas y afroamericanas, y la forma en que le educaron le permitió soportar los prejuicios raciales de que fue objeto al comienzo de su carrera en el béisbol. Dijo, no creo en el color sino en las personas. Mi madre y mi padre me enseñaron a no odiar a nadie por su color. Fue famoso por su entrega y pasión por su deporte, su aceptación de los demás y su dedicación a los pobres. No fue solo un gran jugador de béisbol, sino también un gran benefactor. Murió trágicamente el 31 de diciembre de 1972 en un avión que se estrelló mientras trataba de entregar provisiones a las víctimas de un temblor en Nicaragua. Se emitieron en su honor dos estampillas, una de 20 y otra de 33 centavos, estampillas emitidas en 1984 y 2000. David Farragut. El almirante David Farragut fue un comandante naval del norte durante la Guerra Civil. Su éxito al capturar Nueva Orleans en la batalla de la Bahía de Mobile le granjeó un lugar en la historia como uno de los héroes de la Guerra Civil más famosos de los Estados Unidos. El servicio postal emitió 3 estampillas con su imagen, una de $1, otra de 3 centavos y otra de 32 centavos en la serie de la Guerra Civil. Estampillas emitidas en 1903, 1937 y 1995. General Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, el gobernador español del territorio de Luisiana, que abarcaba 13 de nuestros estados actuales, es un héroe poco conocido que apoyó en gran manera el triunfo de la Guerra de Independencia. Lanzó campañas brillantes contra los ingleses en Luisiana y la Florida Occidental, para las que organizó una fuerza militar de tropas regulares, milicianos y voluntarios y unos cuantos indígenas norteamericanos. Sus victorias durante la Revolución contribuyeron considerablemente a la independencia norteamericana, porque impidió que los ingleses tuvieran acceso al estratégico Valle del Mississippi. La ciudad de Galveston, en Texas, fue nombrada así como en reconocimiento a sus aportes durante la Guerra de Independencia. El servicio postal le ha dedicado una estampilla de 15 centavos, estampilla emitida en 1980. Hispanos estadounidenses. Los estadounidenses de origen hispano han contribuido a la seguridad nacional y al desarrollo de los Estados Unidos en general. Valientes y con total dedicación a los principios de libertad, participaron con arrojo durante más de 2 siglos, no solo en los campos de batalla en el exterior, sino en la preparación y apoyo para guerra en el seno del país. Casi 40 estadounidenses de origen hispano han sido objeto de la condecoración más alta que otorga esta nación a sus héroes, la Medalla de Honor. Los hispanos de ambos sexos han hecho asimismo importantes aportaciones en el arte, las ciencias, la música, el atletismo, la filosofía y muchos otros campos. El legado cultural de la comunidad hispana y sus logros constituyen parte esencial de la herencia que todos compartimos como ciudadanos estadounidenses. En honor a su contribución al país, se emitió una estampilla de 20 centavos, que muestra a varios hombres y mujeres hispanos en el uniforme de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En el fondo del sello aparecen un niño y una niña, como símbolos de un futuro prometedor. Estampilla emitida en 1984.
Frida Kahlo. Conocida sobre todo por sus imponentes autorretratos, la pintora mexicana Frida Kahlo se vio influida por las artes populares mexicanas y precolombinas. Sus obras despliegan el orgullo del movimiento patriótico nacional de México, denominado mexicanidad, que se hizo sentir en el país después de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX. El patriotismo mexicano de las obras de Kahlo ha dejado considerable huella en las artistas chicanas de los Estados Unidos. En su adolescencia, Kahlo sufrió heridas de gravedad en un accidente de autobús que afectarían su salud durante el resto de su vida. El triunfo y el sufrimiento en su propia vida y en la vida de las mujeres en general son temas recurrentes en su pintura, por lo que desde mediados de la década de 1970 viene siendo un ejemplo para las mujeres de las comunidades mexicano-americanas y las feministas. Se conmemora su vida en una estampilla de 34 centavos. Estampilla emitida en 2001. Ponce de León. Juan Ponce de León inició su carrera de explorador en 1493, como integrante de la segunda expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y 9 años después volvió a viajar a las Indias Occidentales. En 1508 y 1509 exploró y colonizó Puerto Rico, fundando Caparra, el asentamiento más antiguo de la isla, cerca de lo que es ahora San Juan, y fue el primer gobernador de la isla. Las órdenes reales de colonización de nuevas tierras y de adquisición de fuentes adicionales de oro, y el ansia de descubrir la legendaria fuente de la juventud, llevaron a Ponce de León al descubrimiento de Florida en 1513. Se emitió una estampilla de 20 centavos en su honor. Estampilla emitida en 1982. Luis Muñoz Marín. Tras ocupar muchos cargos en Puerto Rico y estrechar los lazos de la isla con los Estados Unidos, en 1947, Luis Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador elegido por el pueblo puertorriqueño. Entre otras cosas, contribuyó a la redacción de la Constitución de Puerto Rico y a la declaración de la isla como Estado libre asociado y autogobernado de los Estados Unidos en 1952. Marín luchó con tenacidad por los intereses de los pobres puertorriqueños. Se le rinde homenaje con una estampilla de 5 centavos, emitida como parte de la serie de Ilustres Ciudadanos Estadounidenses. Estampilla emitida en 1990. José de San Martín. El general José de San Martín, soldado y estadista, desempeñó un papel de primordial importancia en la independencia del Imperio Español, lo que dio la libertad a su Argentina natal, y la independencia de Chile y el Perú. En honor a su labor, se emitieron estampillas de 4 y 8 centavos en la serie de Paladines de la Libertad, estampillas emitidas en 1959. Fray Junípero Cera. Miguel Cera y Abraham, sacerdote franciscano español, nació en la aldea campesina de Petra, en Mallorca. En 1730, cuando tenía 16 años de edad, ingresó a la orden de los franciscanos y adoptó el nombre de Junípero, el extrovertido y buen amigo de San Francisco. Fundó 9 misiones en California, entre ellas San Diego y San Francisco, y contribuyó a bautizar a más de 6,000 indígenas norteamericanos. En 1988 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. El Servicio Postal de Estados Unidos ha emitido en su honor una estampilla de correo aéreo de 44 centavos. Estampilla emitida en 1985. John Philip Sousa. John Philip Sousa, el famoso compositor y director de banda estadounidense, nació en Washington, D.C. el 6 de noviembre de 1854. Se le conoce también como el Rey de las Marchas y es uno de los principales compositores y directores estadounidenses. Estudió varios instrumentos musicales desde los 6 años de edad, entre ellos el violín y el trombón. Su propio padre, Antonio Sousa, tocaba el trombón en la banda de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Y en 1867, cuando el joven tenía 13 años, lo inscribió en dicha banda como aprendiz.
Tras darse de baja de la banda en 1875, John Philip Sousa regresó como director de la misma en 1880. Hizo 2 giras triunfales con la banda en 1891 y 1892, después de lo cual el promotor David Blakely le convenció para que renunciara a su puesto y organizara una banda civil de conciertos. Sousa aceptó el consejo y formó su propia banda, con la que recorrió Europa varias veces y fue la primera banda estadounidense en hacer una gira alrededor del mundo. El 25 de diciembre de 1896, Sousa compuso The Stars and Stripes Forever, la marcha oficial de los Estados Unidos. El servicio postal emitió una estampilla de 2 centavos en su honor, estampilla emitida en 1940. Ritchie Valens. En una carrera demasiado breve, Ritchie Valens, el compositor y cantante latino de rock y ritmo, fue la primera estrella chicana del rock and roll. Valens, cuyo nombre de pila era Ritchie Valenzuela, nació en 1941 en Pacoima, California, una zona al norte de Los Ángeles, donde vivió toda su vida. Aprendió a tocar la guitarra y se integró a un grupo musical en la escuela secundaria. Posteriormente conoció al productor del Delphi Records, Bob Keane, y grabó Come On Let's Go. También escribió una canción para una joven que le gustaba, Donna, que fue un éxito nacional e hizo que Valens apareciera en American Bandstand. Murió el 3 de febrero de 1959, a los 17 años de edad, en un accidente de aviación junto con Buddy Holly, J.P. Patterson el Big Bopper y el piloto del avión, Roger Peterson. En el momento de su muerte, su canción de mayor éxito, Donna, era el número 2 en las listas de música popular, y 26 días antes, La Bamba acababa de aparecer en dichas listas. El 19 de marzo de 2001, Ritchie Valens pasó a formar parte del Salón de la Fama de Rock and Roll. Se le recuerda en una estampilla de 29 centavos de la serie de leyendas de la música estadounidense, Rock and Roll y Rhythm and Blues, estampilla emitida en 1993. Padre Félix Varela. El padre Félix Varela nació en La Habana en 1788 y se distinguió rápidamente como gran educador. Durante su carrera profesional, Varela hizo algo extraño para la época. Enseñó y defendió el principio de dar a las mujeres la misma educación que a los hombres. A comienzos de la década de 1820, concentró sus esfuerzos en ayudar a las minorías pobres de la ciudad de Nueva York y fundó guarderías y orfelinatos para los hijos de viudas necesitadas. Organizó la Asociación de Abstinencia del Alcohol en Nueva York y vivió en hospitales mientras cuidaba a víctimas del cólera durante una epidemia en 1832. También fundó el primer periódico en español de los Estados Unidos y publicó artículos sobre derechos humanos y ensayos sobre tolerancia religiosa, cooperación entre las comunidades anglo- e hispanohablantes y la importancia de la educación. Sus 30 años de obras benéficas le granjearon gran respeto en los Estados Unidos y en el extranjero, y fue nombrado vicario general de la diócesis católica en Nueva York. Varela murió en 1853, pero su legado continúa a través de la Fundación Félix Varela, que tiene oficinas en Miami y Nueva York. En su honor se emitió una estampilla conmemorativa de 32 centavos, estampilla emitida en 1997. Cristóbal Colón. Aunque el marino y navegante Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar al Nuevo Mundo, sus 4 viajes marcan el comienzo del esfuerzo continuo de los europeos por explorar y colonizar el continente americano. Si bien Colón era genovés y conservó su ciudadanía italiana, pasó su vida adulta al servicio de Castilla. Era el hijo mayor de Domenico Colombo, tejedor de lana y comerciante a pequeña escala, y de Susana Fontana Rosa, su esposa. Tenía 2 hermanos menores, Bartolomé y Diego. Pasó 8 años tratando de convencer a Fernando e Isabel de España para que le dieran 3 barcos y 90 hombres, con objeto de buscar una nueva ruta marítima hacia Asia y probar su teoría de que la tierra era redonda.
El 3 de agosto de 1492, la flota de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, zarparon del puerto de Palos, en el río Tinto, situado en el sur de España, y divisaron tierra firme por primera vez al amanecer del 12 de octubre. Pensando que había llegado a la India, Colón llamó indios a los habitantes indígenas de la isla donde arribó, un término que se aplicó posteriormente a todos los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Los Estados Unidos festejan a nivel nacional el lunes más cercano al 12 de octubre, fecha del primer desembarco en tierra firme, en 1492. Colón, sus hermanos y otros de sus acompañantes aparecen representados en muchas estampillas. El Álamo, una histórica misión franciscana del siglo XVIII. Es el símbolo de la determinación y resistencia de los tejanos que lucharon por independizarse de México durante la Revolución de Texas. Tras perder San Antonio en 1835 en el asedio de Béjar, el general mexicano Santa Anna se empeñó en reconquistar la plaza e informó a los tejanos lo que les depararía el destino si seguían resistiéndose al dominio mexicano. Más de 1800 tejanos, soldados y voluntarios se refugiaron en la misión fortificada del Álamo. Las fuerzas mexicanas habían acumulado en exceso de 2000 hombres cuando asaltaron la fortaleza. William B. Travis, James Bowie, Davy Crockett y más de 1800 defensores perecieron en su esfuerzo, pero la heroica resistencia que mostraron hizo despertar las ansias de combate entre los tejanos, quienes 6 días después derrotaron a los mexicanos en San Jacinto al grito de «Recuerden el Álamo». La capilla fortaleza se convirtió en monumento nacional en 1883 y todo el complejo fue restaurado en 1936 hasta 1939, constituyendo una gran atracción turística en la actualidad. El Álamo se conmemora en una estampilla de 3 centavos sobre la República de Texas y en una de 9 centavos que lleva su nombre. Estampillas emitidas en 1936 y 1956. Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue establecida por los Estados Unidos y 22 países latinoamericanos en 1961, durante la presidencia de John F. Kennedy. Ha sido descrita como el programa de ayuda estadounidense a Latinoamérica y tiene por finalidad contrarrestar el atractivo de las políticas revolucionarias. Dicho programa incluyó asistencia para aliviar la pobreza y las desigualdades sociales del subcontinente latinoamericano, así como proporcionar ayuda militar y civil para oponerse a posibles revoluciones comunistas. La Carta Constitutiva de la Alianza, que se formuló en una conferencia interamericana en Punta del Este, Uruguay, preveía un aumento anual de 2.5% en el ingreso per cápita, el establecimiento de gobiernos democráticos, una distribución más equitativa del ingreso, reforma agraria y planificación económica y social. Pero los Estados Unidos redujeron su compromiso con Latinoamérica con motivo de la guerra de Vietnam, y las naciones latinoamericanas no estuvieron dispuestas a aplicar muchas de las reformas necesarias. En 1973, la Organización de Estados Americanos disolvió el Comité Permanente, que había sido creado para la ejecución de la alianza. Se emitió una estampilla conmemorativa de 5 centavos para marcar el segundo aniversario del establecimiento de la Alianza para el Progreso. Estampilla emitida en 1963. Alta California.
En 1777, España fundó su primer asentamiento civil en Alta California, donde se encuentra hoy en día la ciudad de San José, lo que era el pueblo de San José de Guadalupe. Antes de esa fecha, España había erigido una cadena de 8 misiones y presidios en Alta California, que resultó insuficiente para proteger al territorio contra las invasiones. La solución de España fue establecer una población civil permanente que produjera alimentos y otros bienes para las misiones y los presidios. Los asentamientos civiles de Alta California influyeron profundamente en el desarrollo de la costa oeste estadounidense y del resto del país. La fundación del pueblo de San José de Guadalupe destaca en la historia de la costa occidental, como la colonia de Plymouth se destaca en la costa oriental. Alta California incluía el territorio de los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona y partes de Wyoming, Colorado y Nuevo México. Se emitió una estampilla de 13 centavos para conmemorar el bicentenario del establecimiento de los asentamientos civiles en Alta California. Estampilla emitida en 1977. Asentamiento de California. En 1769, Gaspar de Pórtola, en compañía de Fray Junípero Serra, dirigió una expedición española para colonizar California. La colonización española comenzó con la primera de las 21 construcciones entre misiones y presidios que acabarían estableciéndose en lo que es ahora San Diego. Se emitió una estampilla de 6 centavos para conmemorar el 200 aniversario de la colonización de California. Estampilla emitida en 1969. 5 de mayo. El 5 de mayo, una fecha de gran importancia para las comunidades mexicanas y mexicanoamericanas, marca la victoria del ejército mexicano contra los franceses en la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Es el día en que durante la ocupación francesa de México, el general Zaragoza y sus tropas vencieron a la potencia militar más grande del mundo en aquella época. Los mexicanos, que hasta entonces habían mostrado poco interés por el futuro de su nación, hicieron acopio de orgullo, nacionalismo y determinación para defender la soberanía de México. La frase «Viva el 5 de mayo» inspiró a un número cada vez mayor de mexicanos a luchar por su patria durante la guerra de 1863 a 1867. En los Estados Unidos, los descendientes de mexicanos celebran ese importante día con desfiles, música de mariachis, bailes folclóricos y otras actividades festivas. La celebración brinda a los mexicanoamericanos la oportunidad de enorgullecerse de su cultura y renovar sus esperanzas de bienestar, dignidad y progreso para México y los mexicanos en todo el mundo. Para celebrar ese acontecimiento, se emitieron una estampilla de 32 y otra de 33 centavos. Estampillas emitidas en 1998 y 1999. Expedición de Coronado. Inspirado por la descripción de Marcos de Niza sobre las 7 ciudades de Cíbola, en lo que es ahora Arizona, el explorador español Francisco Vázquez de Coronado dirigió la primera expedición por el sudoeste de los Estados Unidos. Se emitió una estampilla de 3 centavos que presenta una reproducción del cuadro del pintor Gerald Cassidy titulado Coronado y sus capitanes. Estampilla emitida en 1940. Gadsden Purchase. Adquisición del territorio mexicano por James Gadsden. En 1853, James Gadsden, el ministro representante de los Estados Unidos en México, firmó un tratado con ese país por el que se pagaron $10 millones por una franja de terreno que es en la actualidad la mayor parte del estado de Arizona. La compra de Gadsden representó la última gran adición de territorio a los Estados Unidos y creó la frontera actual de sudoeste con México. Se emitió una estampilla de 3 centavos en honor a esa importante compra. Estampilla emitida en 1953. Independencia de México. Poco antes del amanecer del 16 de septiembre de 1810,
El padre Miguel Hidalgo tomó una decisión impulsiva y crucial que llevó a México a una lucha sangrienta para independizarse de España. A principios del siglo XIX, cuando los mexicanos debatían entre sí cómo rebelarse contra España, el padre Hidalgo, líder del grupo revolucionario, se enteró que el gobierno español había ordenado su detención. En respuesta, tocó la campana de la iglesia la noche del 15 de septiembre de 1810 para llamar a su congregación a misa en la parroquia. Cuando la gente llegó, el padre Hidalgo los instó a dar batalla. Pronunció un discurso que en la actualidad se conoce como el Grito de Dolores, con la expresión «Viva México» y «Viva la Independencia». Esas palabras famosas se recuerdan y se repiten todavía en la celebración del Día de la Independencia Mexicana. Los Estados Unidos y México emitieron conjuntamente estampillas con diseños similares. La versión estadounidense es una estampilla de 4 centavos que marcó el 150 aniversario de la independencia mexicana, estampilla emitida en 1960.